La geopolítica. Y es que la geopolítica, como hemos escuchado, bueno, pues es fundamental porque ha dejado de ser un tema para una columna de prensa para convertirse en el factor de riesgo muy importante en el balance de cualquier empresa. Hoy en día, para salir al mundo, necesitamos un GPS y ese GPS es saber qué está pasando. Nos lo han contado, la geopolítica ya no la podemos ver como un riesgo lejano, es el mayor coste no presupuestado de los negocios, especialmente para las pymes, porque aunque es cierto que el primer golpe lo absorben las multinacionales, pues las pymes también sufren y eso hace que los márgenes se erosionen rápidamente. La planificación de la cadena de suministro y la negociación de condiciones de exportación se ha convertido en el mayor reto para el 55, más de la mitad, de las empresas exportadoras españolas. Entender qué pasa en el mundo, entender la geopolítica y el comercio internacional, pues bueno, es el nuevo seguro de vida de nuestras pymes, permitiéndonos pues tomar decisiones estratégicas antes de que ese riesgo pues bueno, se convierta en pérdidas. Nuestra siguiente sesión, no me quiero alargar más, se titula Geopolítica y Comercio Internacional más allá de los telediarios. Y para tratar de este tema que vemos que es muy importante, tenemos pues a dos analistas de primer nivel que son Judith Arnal y Miguel Otero. Te pongo esta aquí. Egun on, hemen egotea atsegin handia da. Muy buenos días, es todo un placer estar hoy aquí. Buenos días, un placer y gracias al Gobierno de Navarra, especialmente a Miren, otra vez por invitarnos y por bueno, darnos la oportunidad aquí de reflexionar así en dueto, ¿no? Veremos si acabamos en duelo o en dueto. A ver cómo va la cosa. Pero creo que nos podemos sentar, ¿no? Yo creo que sí, vamos. Sí. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya que estamos en octubre, ¿no? Y han sido ahora justo las jornadas en el Fondo Monetario Internacional y tiene su previsión, ¿no? Que nos dice que mi visión es esa, ¿no? Que tenemos un lento estrangulamiento de la economía internacional, no vemos una caída muy fuerte, pero sí que vemos que, ¿no? Este año se crecerá un poco menos, el próximo un poquito menos. El fondo incluso nos dice, ¿no? Que de realmente 2025 a 2026, si miramos el final de 2024 al final de 2025, hay una caída del 1% a finales de año, ¿no? O sea, si miras ese año justo, ¿no? Entonces yo creo que sí que se comentaba, ¿no? Los aranceles de Trump, las políticas proteccionistas, en China, ¿no? Que también no crece tanto, los problemas de la Unión Europea. En general, un poco vemos que bueno, la geopolítica importa, las tensiones también están ahí y no sé cómo ves tú un poco la panorámica general de la economía internacional. Yo estoy totalmente de acuerdo, Miguel. En el corto plazo todavía vemos que los riesgos están contenidos, pero en el medio plazo estos van a empezar a materializarse mucho más. Y realmente lo preocupante es que esto no es una cuestión de unos pocos meses. Yo me atrevería a decir que llevamos ya prácticamente 2 décadas de una erosión progresiva de los paradigmas tradicionales del libre comercio. Y me atrevería a decir más, diría que el detonante de todo esto fue la adhesión, la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio en el 2001 y los efectos que esto produjo sobre economías desarrolladas como la estadounidense. Ya en el año 2002, la administración Bush introdujo aranceles al acero y al aluminio. En el año 2006, también la administración estadounidense introdujo una serie de cuotas para limitar las importaciones de textil procedente de China. Pero es que bajo administración Obama, que yo creo que muchos tendemos a relacionar la administración Obama con una época muy favorable a los paradigmas del libre comercio, lo que vimos es que en 2016 no se produjo la renovación del primer miembro en el órgano de apelación de la Organización Mundial del Comercio. Esto puede parecer algo relativamente técnico, pero es que el órgano de apelación de la Organización Mundial del Comercio es lo que permite que haya un sistema funcional para la resolución de disputas comerciales internacionales. Y fue la administración Obama la que decidió no renovar por primera vez a ese miembro. Luego, por supuesto, bajo Trump 1
vimos pues, bueno, un claro enfrentamiento con China, la introducción de aranceles. Biden mantuvo esos aranceles de la administración Trump y siguió sin renovar el órgano de apelación de la Organización Mundial del Comercio, que ya es completamente disfuncional. No se pueden resolver las disputas comerciales internacionales y esto hace que la Organización Mundial del Comercio sea de facto una organización sin ningún peso de resolución de conflictos. El propio Biden empezó a introducir controles a las exportaciones de semiconductores a China a partir de 2022, ejerció presión geopolítica sobre gobiernos europeos, sobre la industria, sobre la empresa neerlandesa de semiconductores ASML, y ahora ya nos encontramos con la administración Trump y en el contexto actual. Pero creo que es importante tener en cuenta que no es una cosa de unos pocos meses, es algo que lleva mucho tiempo ya alargándose. Y yo creo que viene por la tensión que hay entre un capitalismo americano, bueno, ¿no? de aquella era neoliberal, después de la caída del muro de Berlín, ¿no? Basada en, bueno, pues libre comercio, libre competencia, multilateralismo, ¿no? O sea, en los años 90, aquellos, ¿no? de que Estados Unidos además era la hiperpotencia, como decía un ministro de Exteriores francés, ¿no? Y sobre todo en mercados, pues un tipo de cambio flotante, apertura de la cuenta de capitales, ¿no? Con un capitalismo de Estado chino que no sigue las reglas del juego, ¿no? o esas reglas del juego, ¿no? Le preguntaban a Justin Ji-Fu Lin, que fue el economista en jefe del Banco Mundial, primer chino realmente que llegó a altos cargos en las instituciones multilaterales, le preguntaban ¿cómo explica usted el éxito de China? Y su respuesta fue pues no seguir las pautas del librillo, del maestrillo occidental, ¿no? O sea, hacer política industrial, aranceles, imponer transferencia de tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esa tensión entre un capitalismo más liberal y un capitalismo de Estado, pronto en Estados Unidos se dieron cuenta que esto era insostenible y que había que protegerse de China y creo que es muy interesante lo que dices tú, ¿no? Que esto es una trayectoria que ya vemos viendo desde hace ya décadas prácticamente, que Estados Unidos está un poco a la defensiva, ¿no? Que ve que China cada vez más le come el terreno, se está acercando más, o incluso en algunos ámbitos como el coche eléctrico, hablaremos de ello, pues está a la vanguardia y bueno, pues nos lleva al día de hoy, ¿no? Pero ¿cómo ves ahora mismo la situación en Estados Unidos, la economía de Estados Unidos y sobre todo un poco la pregunta del millón, ¿no? O sea, Trump hizo bien en imponer estos impuestos o estos aranceles y cuál es el resultado que puede, ¿no? que puede traer todo esto, ¿no? Bueno, yo creo que primero, por supuesto, los aranceles son siempre una mala medida de política económica y más en un mundo de cadenas de valor globalizadas. Es decir, al final que Estados Unidos imponga aranceles a productos que vienen de fuera, si son bienes intermedios que utilizan en su producción de bienes finales, lo que va a hacer es encarecer la producción de su bien final. Y si son bienes finales que importan desde otro país, es posible que en la cadena de valor de la producción de ese bien en algún momento haya pasado por Estados Unidos. Entonces esto, además de no tener ningún sentido y suponer una falta de comprensión absoluta de cómo funcionan las cadenas de valor globales en el siglo XXI, puede ser muy pernicioso para el consumidor estadounidense. Hay que tener en cuenta, y esto lo veremos también cuando hablemos de China, que en Estados Unidos prácticamente el 70% del PIB viene explicado por el consumo privado, con lo cual si empieza a haber una ralentización del consumo privado, vamos a ver cómo la economía estadounidense sufre. Dices, me preguntabas, Miguel, ¿cómo está la coyuntura económica estadounidense? Pues realmente no lo sabemos, y no lo sabemos porque desde el shutdown de la administración estadounidense no están produciendo muchos datos económicos, no sabemos cómo está evolucionando el empleo, no sabemos qué está pasando con la inflación. Imaginemos qué supone esto para la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos. ¿Cómo va a fijar los tipos de interés o la senda adecuada de tipos de interés si no tiene los últimos datos? A pesar de que no tenemos los últimos datos, sí que creo que hay una serie de indicadores que empiezan a alertar de que estas políticas económicas no son adecuadas. La inflación
En el mes de agosto estaba en el 2,9%, alguien puede decir, bueno, 2,9%, el objetivo es el 2%, no es para tanto. Bueno, pero hay que tener en cuenta que esto se ha producido en un contexto en el que se han acumulado muchos inventarios en el primer trimestre de 2025 en Estados Unidos a precios pre-arancel y todavía siguen consumiendo esos inventarios y tampoco llevamos tanto tiempo con los aranceles. Luego, los datos de empleo están empezando a ser realmente preocupantes. Quizás por eso se decidió cesar a Erika McEntaffer, que era la responsable de las estadísticas laborales en Estados Unidos. Vemos también cómo el consumo privado, prácticamente el 50% del consumo privado se explica por el 10% de los hogares de rentas más altas. Entonces, esto también es un signo muy preocupante. Los mercados financieros, vemos que las bolsas están en máximos históricos, pero es que el 40% del S&P 500, que recoge a las 500 empresas de mayor capitalización en Estados Unidos, viene explicado en un 40% por los magníficos 7, es decir, por las grandes tecnológicas, cuya evolución depende mucho de que siga en auge la inteligencia artificial, o si se trata de una burbuja y se acaba pinchando, puede que acabemos con problemas en mercados financieros. Y por último, lo que a mí más me preocupa es el deterioro institucional. He hablado del cese de Erika McEntaffer, pero yo creo que los ataques a la Reserva Federal son también muy preocupantes. Yo traía un gráfico, es el segundo de Estados Unidos. En realidad esto lo hago para demostrar que soy mala analista. Es este, sí. Digo que soy mala analista porque yo en el mes de enero escribí una tribuna en un periódico de Bruselas que es, con diferencia, la tribuna que he escrito yo que peor ha envejecido. Básicamente yo ahí lo que decía es que este año íbamos a ver cómo el euro caía por debajo de la paridad con el dólar. Yo soy mal analista, pero es que era el consenso de mercado en esos momentos. En esos momentos se pensaba que, dada la situación de debilidad de la zona euro de la que hablaremos, el dólar iba a caer por debajo de la paridad. ¿Y qué hemos visto, sin embargo? Hemos visto que lo que se ha apreciado es el euro, o lo que es lo mismo, se ha depreciado el dólar prácticamente un 15%. Esto, por un lado, lo que demuestra es que hay una erosión del dólar como pilar del sistema financiero internacional, pero para nuestras empresas también tiene un impacto muy claro, y es que no solo tienen que hacer frente al arancel del 15%, sino también al encarecimiento relativo de nuestros productos por la apreciación del euro. ¿Tú estás de acuerdo con...? A ver, y además yo creo que desde la economía política internacional hay un concepto que es el de poder monetario y a ver, Estados Unidos siempre que tiene que hacer un ajuste importante, pues hace que los socios comerciales de Estados Unidos tengan que pagar parte de ese ajuste, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía, porque tenemos un gráfico un poco así por bloque, yo he puesto este que es un poco, pues eso, ¿dónde está el arancel? Para decir dos cosas. Primero, que los aranceles bajos, y justo tú empezaste por ahí, ¿no? Es algo poco común realmente en la historia de la economía internacional. Vemos que a principios del siglo XX los aranceles en Estados Unidos eran cercanos al 30%. Después, o sea, el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, pues no es el periodo de muy bajos aranceles, en esa época más liberal y después incluso neoliberal. Y ahora tenemos un arancel pues, que está a niveles no vistos en 100 años prácticamente, ¿no? Y la evidencia que estamos viendo es que el consumidor estadounidense es el que está pagando. O sea, que realmente Estados Unidos está pagando eso. O sea, que si esto era volver a protegerse, porque Estados Unidos era proteccionista en el siglo XIX porque quería proteger su industria frente al Reino Unido, que era la gran potencia de entonces. Ahora, hacer lo mismo para evitar que el que viene por detrás, que es China, no lo pueda hacer, pues a lo mejor no va a funcionar. Y parece que sí que esto poco a poco está permeando, ¿no? en la economía americana, y estoy de acuerdo en todos los elementos que has comentado, ¿no? O sea, sobre todo el deterioro institucional. Y este año tuvimos, ¿no? a alguien, por ejemplo, como yo, que llevo siguiendo pues la hegemonía del dólar mucho tiempo y que somos de los que piensan siempre, bueno, llevamos hablando 40 años de que el dólar está en dudas, de que etcétera, etcétera, y además siempre digo que en las divisas internacionales no se trata de un concurso de belleza, sino de un concurso de quién es menos feo, y el menos feo todavía es el dólar. Sí que tuvimos unos episodios este año, ¿no? Después del 2 de abril, del Día de la Liberación, etcétera, donde vimos
una bajada de la bolsa, o sea, retirada de dinero de la bolsa, una bajada del dólar, o sea, que también de todo el ecosistema de dólares, porque también una bajada de los precios de los bonos, o sea, ¿no? Subida de tipos de bonos, o sea, que eso yo como analista no lo había visto. O sea, ¿no? O normalmente sube la bolsa o suben los bonos, pero una retirada de capital de Estados Unidos por la incertidumbre que genera Estados Unidos no la habíamos visto, ¿no? Y yo creo que además de la polarización que hay en la sociedad, ¿no? O sea, yo creo que el último vídeo, ¿no?, de Trump en, ¿no?, ese F-35, ¿no? Creo que resume un poco. He de decir que yo me reí. A ver, ya es tan esperpéntico, ¿no? Claro. que es eso, ¿no? Pero realmente, ¿no? Muestra una insensibilidad no tiene sentido. Frente al otro y de ver al otro como un rival y como, ¿no?, que despreciable, ¿no? O sea que No. y por ambos lados, porque incluso también decía, ¿no?, ¿te acuerdas de Hillary Clinton, que también con esa chusma o así, esas chusmas, o sea que estamos en una sociedad, la americana, muy polarizada y que además a nivel económico pues estamos viendo estados que les va muy bien, y ahí está todo el tema del debate de la inteligencia artificial y la burbuja de la inteligencia artificial, y si es una burbuja o no, ¿vale? Y hay analistas preocupados porque piensan que estamos un poco en una fase parecida a las .com, para aquellos que tienen una cierta edad, de las .com ya, ¿no?, de principios de siglo, y yo creo que esas son las grandes dudas que tenemos sobre Estados Unidos. Yo creo que hay una cosa peor que unas malas políticas económicas, que es sin lugar a dudas lo que está haciendo la administración Trump, y es unas malas políticas económicas rodeadas de incertidumbre. Porque al final estos pseudo acuerdos comerciales, a mí no me gusta llamar acuerdo comercial a lo que ha hecho Estados Unidos con la Unión Europea, con Reino Unido, con Corea del Sur. Fue una imposición, y sobre todo un acuerdo comercial lleva muchos meses, incluso años de negociación. Llevamos 20 años negociando con el Mercosur. Eso fue, bueno, pues una declaración de intenciones, además no es vinculante, pero el problema es que eso no nos da certidumbre, porque a las pocas semanas de haber firmado ese acuerdo con la administración Trump volvieron las amenazas en relación con la implementación de nuestra normativa digital. Si implementáis vuestra normativa digital y esto se acaba traduciendo en sanciones a nuestras empresas multinacionales estadounidenses, impondremos aranceles, con lo cual yo creo que el problema no solo son los aranceles, sino la incertidumbre que sigue rodeando a toda esta situación. Y yo tiendo a pensar, Miguel, por pasar ya al siguiente bloque, sí, que todo esto está muy relacionado con las previsiones demográficas que vemos para los próximos años, y me voy a explicar. Las previsiones demográficas para los próximos años en Estados Unidos, en China, en la Unión Europea, no son nada halagüeñas. ¿Esto qué quiere decir? Que el crecimiento económico va a depender fundamentalmente de ganancias de productividad, de que seamos más productivos. ¿Y cómo vamos a ser más productivos? Si dominamos las nuevas tecnologías. Y esto es lo que a mí me lleva a pensar que en estos momentos la tecnología es lo que está en el centro del campo de batalla geopolítico y lo que está enfrentando a Estados Unidos y China. Y es que China ha dado grandes pasos, bueno, tú eres mucho más experto que yo en China, pero ha dado grandes pasos con el plan Made in China 2025, que se lanzó en el año 2015 y donde en estos momentos ha permitido que China se posicione como un líder mundial en nuevas tecnologías como el vehículo eléctrico, del que ahora hablarás, Miguel, las baterías de litio, los drones civiles y militares, los trenes de alta velocidad. De hecho, hay un tracker de tecnologías disruptivas del ASPI, que es el Australian Strategic Policy Institute, que les invito a consultar, donde básicamente hacen una clasificación de las distintas tecnologías emergentes y quién es el líder mundial. Verán que abunda mucho más, es mucho más frecuente ver el nombre de China que el de Estados Unidos. Entonces creo que gran parte de lo que estamos viendo en estos momentos es realmente por la batalla por dominar las nuevas tecnologías. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, totalmente. Además los chinos, pues, ¿no?, el siglo de humillación que tuvieron desde las guerras del opio hasta la Segunda Guerra Mundial, descubrieron que dejaron de ser la gran potencia mundial porque no dominaba la tecnología.
o sea, para ellos ya es una obsesión el estar tecnológicamente a la misma altura que los mejores, en este caso Estados Unidos, y ha habido un cierto fetichismo con la tecnología, incluso yo siempre dije que había una especie de salvaje este o salvaje China en cuanto a la tecnología y se ha apostado por ella de una manera masiva. Y han creado pues empresas tecnológicas en muchos campos, 5G, etcétera. Y lo que dices tú, el Made in China, que además ahora cumple esos 10 años desde el 2015, pues en muchos sectores ha sido un éxito, hay que reconocerlo. Y el capitalismo de Estado partido chino, pues por la mano de obra, la escala, por el espíritu emprendedor que tienen los chinos, y todos los que habéis visitado China lo sabéis, y por la política industrial y estratégica del gobierno chino, pues ahora mismo China, pues esto simplemente es una foto en un sector donde los chinos siempre tenían un complejo de inferioridad, siempre decían que todas las grandes naciones, todas las naciones industriales tienen un sector de la automoción potente y ellos no lo tenían hasta antes de ayer. Y ahora pues son los mayores exportadores del mundo, ¿no? Sobre la base lógicamente, de la electrificación de su país y sobre la base, pues eso, ¿no? De una política industrial, subsidios, etcétera. Pero también hay la otra cara de la moneda, ¿no? Porque pese a todo esto, pese a estos avances tecnológicos, la productividad en China no aumenta, no sigue aumentando y no mejora, y entonces tenemos un poco como en Estados Unidos y en muchos otros sitios, tenemos esa dualidad o incluso, ¿no? esa capilaridad de ciertas ciudades, ciertas regiones súper innovadoras, tecnológicamente avanzadas, con alta productividad, pero después gran parte del país, etcétera, con serios problemas estructurales en cuanto al sector de la construcción, en cuanto al desempleo juvenil, y eso, o sea, al final China lo que ha visto es que toda esa inversión, porque China ahorra mucho, invierte mucho, pero como vamos a hablar ahora, consume poco, ¿no? O sea, China ahora mismo representa prácticamente 1/3 de la producción industrial mundial y se estima que en el 2030 será un 40-45% y solo el 13% del consumo mundial, ¿no? Y eso, yo cuando voy a China, ¿no? y ellos me dicen, bueno, pero ¿cuál es el problema con la sobrecapacidad, ¿no? Corea, ¿no? Se ha hablado de Corea, consejero. También produce mucho Samsung, sobreproduce, por así decirlo, y los exporta y no pasa nada. Y claro, el problema de China es que no es Corea, es la segunda economía mundial y es insostenible el que sea 1/3 de la producción industrial mundial y solo un 13% del consumo mundial, y de ahí esas políticas proteccionistas de muchos países, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? O sea, al final, incluso en el plan quinquenal que se está ahora mismo diseñando en China, es muy probable, y además incluso se está pensando, hay rumores de que se meta en el plan quinquenal que haya objetivos de consumo, ¿no? O sea, que haya un nivel mínimo de consumo en las provincias para hacer lo mismo que se hacía con el crecimiento, ¿no? El crecimiento había toda una competencia entre regiones en China para crear más crecimiento. Ahora Xi Jinping ha dicho que no se trata de crecimiento cuantitativo, sino de crecimiento de calidad. Pero claro, vemos que el contexto tampoco ayuda, ¿no? Y lo que decías tú, que la demografía en China tampoco ayuda. Y lo de conseguir, ¿no? De una manera, ¿no? China está gobernada por ingenieros, ¿no? Y que ingeniar mayor consumo en China culturalmente y por el contexto actual tampoco es tan fácil. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, y hay una idea que me parece particularmente importante destacar, y has dicho, es que por mucho que China esté dominando nuevas tecnologías, esto no se traduce necesariamente en una mayor productividad en todas las regiones. Y aquí yo creo que es muy importante distinguir lo que es estar al frente de las tecnologías críticas, de los avances en nuevas tecnologías, donde están fundamentalmente Estados Unidos y China, y otra cosa es que nuestro tejido productivo, que nuestras empresas incorporen esas nuevas tecnologías. Y es de ahí de donde van a venir fundamentalmente las ganancias de productividad. Entonces,
Yo sí creo que la Unión Europea tiene que encontrar su camino, su propio camino. No se trata de replicar ni la estrategia estadounidense ni la estrategia china en materia de ponerse al frente de nuevas tecnologías. Tenemos que ver cuáles son nuestras fortalezas relativas. Por ejemplo, en materia de semiconductores, desde luego yo creo que tenemos que reforzar muchísimo la posición en la cadena de valor de lo que se conoce como las máquinas litográficas ultravioletas extremas, que son fundamentales para la producción de los semiconductores de mayor valor añadido, de los más pequeños, de los más avanzados, y eso es fundamentalmente la empresa neerlandesa ASML. Entonces tenemos que conseguir que esa empresa no pierda su posición competitiva, que no haya otras empresas que la adelanten. En inteligencia artificial es muy difícil competir con Estados Unidos en infraestructura bruta, pero sí que tenemos, por ejemplo, muchos datos. Tenemos 450 millones de habitantes. Bueno, pues utilicemos esto para entrenar modelos de inteligencia artificial en el ámbito sanitario, que la Unión Europea tenga los mejores modelos de inteligencia artificial, por ejemplo, en materia de detección del cáncer. Tenemos los datos para hacerlo. Se trata de simplemente encontrar la fuerza, la coordinación para llevar esto adelante. Y estoy también muy de acuerdo, Miguel, con lo que decías de que uno de los principales problemas, aunque estamos diciendo que China está avanzando mucho en nuevas tecnologías gracias a este plan Made in China 2025, su situación económica no es especialmente positiva, y es que tiene una composición del PIB muy desequilibrada. Lo normal es que el consumo privado sea lo que más pesa en el Producto Interno Bruto de una economía. Yo diría que en la Unión Europea estamos bastante equilibrados, estamos en torno al 58% de media. Estados Unidos es una exageración porque está en el entorno del 70%, China está en el extremo opuesto. No tiene ningún sentido que el consumo privado pese un 40% del PIB en una economía. ¿En qué ha centrado China su modelo de crecimiento hasta estos momentos? Pues en exportaciones, lo que decía Miguel, pues básicamente inundar los mercados internacionales de sus productos. En un contexto de posible guerra arancelaria con Estados Unidos, tenemos que ver también cómo nos va a acabar repercutiendo eso, si todavía nos van a inundar más nuestros mercados con sus productos. Y luego la otra gran pata del crecimiento era la inversión. Y esto también está empezando a generar debilidades. Vemos que en China en estos momentos hay una importante crisis en el sector inmobiliario. La burbuja inmobiliaria se ha pinchado y la mayor parte de la riqueza de las familias estaba depositada en el inmobiliario, que desde el año 2021 ha perdido en función de la zona entre el 15 y el 25% de su valor. Y esto además se ha contagiado al sector bancario chino. En estos momentos vemos cómo hay bastantes bancos chinos que están en problemas. Y también a las autoridades locales. Las autoridades locales chinas recaudaban gran parte de sus ingresos derivados de las nuevas concesiones de suelo. ¿Nos tiene que preocupar esto? Obviamente no es bueno que la segunda economía mundial entre en una crisis financiera. La parte positiva es que es mejor que esto le pase a China que a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la cuenta financiera china no está liberalizada, con lo cual la capacidad de contagio que tiene China al sistema financiero global es bastante menor. Sí, no, y además China es un acreedor neto mundial, por lo tanto no tiene la misma repercusión. Pero sí que yo creo que por otro lado, en esta tensión entre Estados Unidos y China, hemos visto que China pues, ha sido el único país que se ha podido enfrentar a China, que no se ha doblegado frente a las presiones de China, y creo que ya hay un consenso entre los analistas de que China, además, como decías tú, ¿no? Hay ahora, esto es en el término de moda, los choke points, ¿no? O sea, los puntos de estrangulamiento de la economía internacional que tú puedas controlar, que tú puedas dominar, y Estados Unidos tradicionalmente controlaba muchos, ¿no? Desde, pues eso, ¿no? Las finanzas, el dólar, todo lo que podía hacer extraterritorialmente, controlando esa infraestructura crítica, pues China, sobre todo en temas de tierras raras, materiales o elementos minerales críticos, etcétera, ahora tiene, porque realmente hay una dependencia enorme mundial, tanto de Estados Unidos, pero bueno, de todos los países del mundo, de China. Entonces China ahí tiene un poder de negociación y de disuasión, claro, ¿no? Y yo creo que ahora
en Bruselas cada vez se está hablando más de cuáles son esos, ¿no?, puntos de estrangulamiento que podamos tener los europeos. Primero, tenemos algunos y después usarlos o no. Y entonces, frente a esa tensión, ¿no?, constante y ese miedo a una posible, porque bueno, hay represalias de Estados Unidos y China en relación a qué tecnología usas, ¿no? Huawei ha estado en medio de todo eso. Pasamos, si queréis, al siguiente bloque, que es un poco lo que nosotros en el Cano llamamos sur plural, que es también denominado sur global, pero a veces no se centra uno siempre en Estados Unidos, China, Europa, Occidente, pero hay todo otro mundo que está ahí, ¿no?, que hay que recoger, que bueno, que se puede condensar en los BRICS, liderados obviamente por China, ampliados, pero bueno, los BRICS que ya en paridad de compra ya tienen un PIB mayor que el G7, y bueno, estamos ahí hablando de economías muy importantes como Brasil, como la India, como Arabia Saudí, como Sudáfrica y lógicamente Rusia, y eso nos lleva a explicar un poco, creo que no podemos obviarlo, uno de los mayores conflictos que tenemos, ¿no?, en el mundo y en el vecindario europeo, que nos afecta enormemente, donde yo creo que se ha demostrado varias cosas. Una, que sobre todo con la administración Biden, quizás Occidente nunca estuvo tan unido, porque la respuesta al ataque ruso en Ucrania ha sido bastante contundente, además con unas sanciones sin precedentes en cuanto a su dimensión, pero también profundidad, incluso, ¿no?, que tú hablarás de ello ahora, congelar los activos del Banco Central ruso, que esto no tiene precedentes y además pues para muchos es cuestionable si es, ¿no?, por derecho internacional posible o no, pero hemos visto también que Rusia ve que Estados Unidos no es ya el policía del mundo, por lo tanto se ha atrevido a invadir a Ucrania, por las divisiones que también tiene Estados Unidos, etcétera. Y después también ha demostrado que nosotros somos muy dependientes de Estados Unidos, no solamente en seguridad, pero en energía y lo que decías, tecnología. Pero yo creo que también eso, Borrell nos lo dice constantemente, ha demostrado en estos últimos 5 años que Occidente está solo. O por lo menos los otros países no han seguido las sanciones, han seguido haciendo negocios con Rusia, desde Brasil hasta la India, que bueno, también era democracia, etcétera, pero sigue comprando el petróleo a Rusia, y por supuesto China, que para muchos es la que todavía sostiene la economía rusa, que por ahora no se ha desplomado y que, bueno, pues sigue siendo una gran amenaza para el continente. Y ahora vemos que Trump una semana dice que puede recuperarse todo el territorio ucraniano, otra semana le dice a Zelensky que tiene que aceptar las fronteras ¿no?, sobre el terreno, y además siempre con la amenaza de que va a retirar el apoyo militar o financiero a Ucrania, ¿no? Y yo creo que eso también genera una incertidumbre enorme, y vamos a ver cómo se resuelve este conflicto. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo de Trump es incertidumbre a raudales, incertidumbre en políticas comerciales, incertidumbre también en materia de política exterior, como no podía ser de otra manera. Bueno, aquí lo que vemos es la evolución de los precios del futuro, de los futuros del oro. Quien haya invertido en oro, bueno, enhorabuena, porque vamos, desde luego ha ganado mucho. Desde luego esto responde a la situación de incertidumbre actual en la que vivimos. Sin lugar a dudas, el oro es el activo refugio por excelencia, pero también hay un elemento adicional que está relacionado con el sur plural. Y es que el sur plural parece que ya no está dispuesto a comprar los postulados de Occidente, como decías, Miguel. Y esto se ve, por ejemplo, en los bancos centrales del sur plural. El Banco Central de Rusia, el Banco Central de la India, el Banco Central de China. Están reduciendo sus tenencias en las reservas de activos denominados en dólares, y están aumentando mucho sus tenencias en oro. Por un lado, esto está relacionado también pues, con que no tienen mucha confianza, con razón, en las políticas económicas de Trump, y por tanto no confían en la evolución de esos activos denominados en dólares, pero también hay una cuestión de ir dejando poco a poco el dólar y cuestionar su papel preponderante como moneda de reserva mundial. Y esto
también está muy relacionado con lo que comentabas, Miguel, con la congelación de los activos soberanos del Banco Central de Rusia. Estamos hablando de 300.000 millones de euros de activos que el Banco Central de Rusia tiene depositados fuera y que como consecuencia de la invasión a Ucrania se congelaron. 200.000 millones de euros, es decir, 2/3 partes de estos activos, están depositados en Euroclear, que es una infraestructura de mercado de Bruselas y están denominados en euros. Entonces, esto realmente pone mucha presión a la Unión Europea para decidir qué hacer con esos activos. La confiscación parece que sí que pasa el test de, la congelación parece que sí que pasa el test del derecho internacional. Lo que no está nada claro es que estos activos se puedan expropiar. Y no nos interesaría no solo ya por razones de derecho internacional, sino incluso por razones de estabilidad financiera. En un momento en el que queremos que el euro vaya ganando posiciones e incluso le plante cara al dólar, si lo que hacemos es expropiar 200.000 millones de activos soberanos rusos denominados en euros, el sur plural probablemente se aparte de la Unión Europea y de la zona euro porque nos vea como una jurisdicción poco creíble. Entonces, creo que es bastante brillante la solución técnica que presentó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su último discurso de la Unión. Lo que propuso Ursula von der Leyen es hacerse con los rendimientos de esos activos, es decir, esos activos más o menos cada año rinden en torno a 1.500, 2.000 millones de euros. Entonces, utilizar esos rendimientos para apalancar un gran préstamo a Ucrania, que podría haberse complementado también con garantías de los Estados miembros. Entonces, lo que haría la Unión Europea es conceder un préstamo de 200.000 millones de euros a Ucrania a tipo de interés cero, utilizando, como digo, esos rendimientos de esos activos soberanos rusos, y este préstamo solo se tendría que devolver por Ucrania a la Unión Europea cuando Rusia se lo hubiera pagado, es decir, probablemente nunca. Pero, desde luego, desde el punto de vista financiero, sí que es una solución interesante porque permite que una transferencia en realidad se registre prácticamente como un préstamo y sigue garantizando que hay una reclamación frente a Rusia. Y creo que va a haber muchas oportunidades para las empresas europeas en general y españolas en particular derivadas de la reconstrucción de Ucrania. Y de hecho, muy recientemente en el Consejo de Ministros se decidió la creación de una Dirección General para la Reconstrucción de Ucrania que colgaría del Ministerio de Economía y Comercio, y se trata precisamente de hacer de puente de unión entre la administración española, las empresas españolas y luego pues los posibles proyectos, las licitaciones que vaya a haber en Ucrania. Sí. No, bueno, yo creo que lo que piensa mucha gente es que al final la mejor defensa de Europa ahora mismo es apoyar a Ucrania, ¿no? O sea, el apoyar a Ucrania en el sentido de que pueda seguir durante, ¿no? Y si se logra, ¿no? Esto que acabas de explicar, etcétera, si se logra acordar, etcétera, pues tendríamos, ¿no?, suficientes fondos para Ucrania para seguir luchando otros 3 años más, y no es que queramos que sigan luchando otros 3 años más, pero seguramente a la hora de, si en algún momento hay una negociación, tener una posición mucho más de fuerza que la que tiene quizás ahora mismo, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? Putin creo que se va a reunir con Trump, o Trump con Putin ahora en Budapest, y vamos a ver lo que sale de ahí. Pero lo que está claro es que, hablando del derecho internacional, el que Rusia se pueda hacer con un 20% del territorio ucraniano sería un precedente que sería poco aceptable para Europa, sobre todo para los países de los Bálticos, Polonia, etcétera, que están mucho más cerca y que ellos sí que insisten y que ya han decidido que van a rearmarse mucho más y que tienen un gasto ya en defensa de cerca del 4% en el caso de Polonia, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que es uno de los ejes claros de, por un lado, si Estados Unidos es esa potencia creíble en la que la gente se puede confiar o no, y después en cuanto a ser más autónomos en Europa en relación a nuestra defensa, pero no solamente eso, ¿no? La autonomía estratégica que se habla, que ya, si queréis, pues también pasamos a Europa, que yo, pues mi sensación es que si se quiere una mayor autonomía estratégica abierta, que es un poco el fin último, que es no depender, y como decías tú, en este
en esta imposición en el verano que Estados Unidos ejerció sobre Europa, y los negociadores de la Comisión Europea, ¿no?, que estuvieron ahí, dijeron que esto no era una negociación de comercio, esto era una negociación donde realmente la geopolítica, la seguridad, etcétera, marcó una no negociación, porque fue prácticamente una imposición de Estados Unidos. Si no queremos estar otra vez en esa situación, tenemos que, bueno, pues, si no hacer el programa o el informe de Draghi con sus propuestas, algo parecido, ¿no? O sea, invertir en una defensa autónoma, invertir en nuevas tecnologías, en mayor innovación, en una política industrial, ¿no? Estábamos hablando del coche, el coche eléctrico, etcétera. Quizás la única manera también de poder competir con China es un mayor apoyo del sector público. Draghi dice que se necesitan pues un 5% del PIB, más o menos, que serían 800.000 millones al año, que son palabras mayores, sería como adicionales. Adicionales, sí, adicionales, como el Plan Generation EU, que era de 3 o 4 años, pues cada año, ¿no? Todo el rato. Cada año, y que eso un poco refleja la magnitud del desafío, ¿no?, que supone el capitalismo de Estado chino, ¿no? Pero mucha gente piensa que esto sería solo dinero público. Y Draghi no dice que sea solo dinero público. Entonces, ¿cuántos de esos 800.000 tendrían que ser públicos y privados? Mi sensación es que si no tenemos una capacidad fiscal central en Europa, eurobonos, e incluso voy más allá, ¿no?, con Ángel Ubide y otros, pensamos que ahora mismo, frente a la fragilidad que tiene el dólar, lo más racional y lo más atrevido a la vez sería que la Unión Europea decidiese emitir pues un 1, un 2, un 3% incluso del PIB anual de deuda conjunta para hacer todo esto que necesitamos hacer para poder competir con China. Pero tú eres un poco escéptica. Yo soy escéptica. Es que si estamos todo el rato de acuerdo, vamos a ponerle un poco de salsa a todo esto. Yo realmente creo que hay un problema de espacio fiscal, al menos en 3 de las 4 grandes economías de la zona euro. Italia, Francia y España tenemos una ratio de deuda pública sobre PIB superior al 100%. Alemania es el país que tiene mayor espacio fiscal. Su ratio más o menos está en el 62% del PIB. El problema que tiene Alemania fundamentalmente es que está en una situación de recesión económica. En el segundo trimestre de 2025 su PIB cayó un 0,3%. Pero yo soy bastante optimista en relación con Alemania porque tiene ya un gobierno estable que además ha decretado un gran programa de inversiones públicas de 500.000 millones de euros para los próximos 10 años. Entre otras cuestiones, uno de los grandes problemas de la economía alemana es la falta de infraestructuras públicas. No tienen buenas infraestructuras de telecomunicaciones, no tienen buenas infraestructuras de transporte y esto a su vez ha supuesto que la inversión privada no haya sido todo lo dinámica que habría cabido esperar. Entonces, realmente ya tienen el plan en marcha, tienen el espacio fiscal para ejecutarlo. Yo soy relativamente optimista en relación con la economía alemana. El país que me preocupa mucho más es nuestro vecino, Francia. Primero porque está en una situación de inestabilidad política, pero segundo porque tiene un clarísimo problema de naturaleza fiscal. Yo estoy segura que si pregunto aquí quién es más indisciplinado fiscalmente o quién ha sido más indisciplinado fiscalmente a lo largo de la historia, Italia o Francia, yo diría que en torno al 80% me diríais que Italia. Y esto no es así. Es decir, Italia durante muchos años ha generado superávit primario. Del 2009 al 2023 generó superávit primario en 9 de los 15 años. Superávit sin tener en cuenta el pago de los intereses de la deuda. Francia tuvo déficit primario todos los años. Francia llega sin tener unas cuentas públicas equilibradas desde 1976. El gasto público sobre PIB en Francia es el segundo mayor de la Unión Europea. Está en el 57,1% en el año 2024. Por compararlo, en España está en el 45%. Es decir, el gasto público sobre PIB en Francia es 12 puntos porcentuales superiores al de España. En 2024 tuvieron el mayor déficit público de toda la zona euro en el 5,8% del PIB. Y esto los mercados financieros lo reconocen. Entonces, ¿aquí qué demuestro? Aquí muestro la prima de riesgo con respecto a Francia.
Tradicionalmente Francia, en términos financieros, se ha considerado un país core, un país central. Se financiaba más caro que Alemania, pero desde luego mucho más barato que los mal llamados, a mi juicio, países periféricos, Italia, España, Portugal y Grecia. Y aquí lo que vemos es que esto ha dejado de ser así. En estos momentos, Grecia, España y Portugal nos financiamos más barato que Francia. Italia lo hace más o menos al mismo nivel. ¿Por qué Italia ha acabado teniendo una ratio de deuda pública sobre PIB superior a la de Francia? No por haber sido indisciplinado fiscalmente, sino porque ha tenido muchas décadas de un crecimiento económico muy bajo. Entonces, ese crecimiento económico en Italia estaba por debajo de los tipos de interés que tenía que pagar. Y así se generaba un efecto bola de nieve. Sin embargo, Francia se benefició de tener unas tasas de crecimiento económico superiores y unos tipos de interés bastante inferiores. Pero la situación ha cambiado. Si bien el crecimiento económico de Francia del 97 al 2007 rondó el 2,5% de media, a partir del 2007 está ya en el 1% y como vemos los tipos de interés están subiendo. Y lo que vemos es que realmente hay una situación de inestabilidad política brutal. No se ponen de acuerdo en torno a un presupuesto, en torno a la necesidad de consolidar fiscalmente. Entonces yo, en este contexto, si bien reconozco la importancia de tener una capacidad fiscal central, y me encantaría verla, también reconozco que al final los que tienen que pagar esa capacidad central común son los Estados miembros. Entonces, aunque pudiéramos ganar algo con unos menores tipos de interés, la deuda la tendríamos que repagar los mismos que en muchos casos tenemos poco espacio fiscal. Por eso yo llamo sobre todo a la movilización de la financiación privada. Creo que tenemos mucha tarea que hacer, sobre todo en construir unos mercados de capitales que funcionen en España. Hay también un cliché y es: los mercados de capitales en la Unión Europea no están desarrollados, los de Estados Unidos sí. Falso. Hay mercados de capitales en la Unión Europea como el de Suecia, el de Países Bajos o el de Dinamarca que están muy desarrollados. Entonces yo creo que nos tenemos que fijar pues, en España, en Francia, en Italia, en qué reformas han implementado en esos países para desarrollar sus mercados de capitales. Y esto me lleva ya al último punto en relación con lo que decías tú, Miguel, hay que hacer, si no es el informe Draghi, algo muy parecido. No puedo estar más de acuerdo, pero creo también que no tenemos que poner toda la responsabilidad en la Unión Europea. Hay muchas competencias que son nacionales y además en el caso de España muchas competencias son autonómicas. Entonces yo creo que tendría mucho sentido llevar a cabo un análisis similar al que ha llevado a cabo Draghi para la economía española y luego para las distintas economías autonómicas y poner sobre la mesa un plan con medidas de choque para mejorar la competitividad dentro de lo que el marco competencial permita. A ver, yo sobre Francia, que es lógicamente crucial dentro de lo que es la integración europea, el proyecto europeo, etcétera, mi sensación es que cuanto peor, mejor. Esto suena un poco contraintuitivo, pero sabéis que en Europa, yo creo que ya lo he dicho en este foro, hay dos tipos de países: los países que son pequeños y los países que no saben que son pequeños. Y Francia ha sido siempre ese país. Entonces, si Francia tiene que pasar, porque si realmente esto sigue así, Francia tiene algún tipo de tensión financiera, si no puede realmente financiarse de una manera sostenible, etcétera, si la cosa se pone fea, pues tendrá que hacer un proceso similar a lo que hicieron pues, Grecia, Portugal y esto que puede ser problemático porque Francia obviamente no es Grecia, pero también al final tendríamos un momento, creo que clave dentro de la construcción europea, donde Francia realmente asumiría que no puede vivir, no puede seguir adelante en este mundo sin una construcción europea más amplia, ¿no? O sea, el apoyo del Banco Central Europeo solo va a venir, porque es el único que puede realmente si hay ayudar. Consolidación fiscal. Claro, vendrá con condicionalidad, con reformas, con todo este proceso. Entonces, una vez que Francia al final asume que no puede ir por libre, que no puede ser que, pues eso, la jubilación sea a los 62, mientras que en todos los países sea 65, 67 o lo que sea, pues no, o sea, a nivel de gobernanza es un tema importante este, ¿no? De que al final tú como país, y Francia es un país, pues es el segundo más importante después de Alemania,
para el proyecto europeo, creo que podría ser positivo a medio largo plazo, ¿no? aunque haya tensiones en el corto. Acabamos con España, si quieres, que yo quería poner la slide esa, que es del índice de presencia global del Real Instituto Elcano. Y a ver, en España, pues yo creo que en general somos muy críticos, nos autoflagelamos mucho, siempre pensamos que al final esto es un desastre, la política y los políticos pues no están al nivel que desearíamos. Menos los de Navarra. Menos los de Navarra, además. La cooperación, hablando aquí de cooperación, ¿no? Yo siempre insisto que creo que esto es una gran evidencia de que ¿no? la gobernanza y el capitalismo de Navarra lleva a la cooperación y que se pueden hacer las cosas bien, ¿no? Pero aún así, yo sigo insistiendo en que es uno de los países donde mejor se vive, que a lo mejor esto es una frase hecha muy manida, pero es la realidad. Y alguien hablaba aquí de la seguridad, ¿no? Bueno, el consejero hablaba de la seguridad. O sea, que vengan 90 millones de turistas y yo creo que el 90% cuando se marchan les pregunten, ¿usted va a volver? Casi todos dirán que sí, quiero volver a España. Creo que ¿no? Esto que lo tenemos como asumido, pues creo que es clave porque no lo hay en casi ningún sitio. Y pese a la inestabilidad política y la parálisis política, si quieres, sigue siendo un país muy internacionalizado, muy presente, muy global y o sea, aquí estamos en el puesto 13, pero yo podría poner muchas estadísticas en cuanto a nivel de vida, bueno, ya sin hablar de la esperanza de vida, etcétera, que hacen que España yo creo que sea un sitio todavía hoy, porque todo es relativo, donde las cosas se hacen relativamente bien. No sé si es un poco... Yo estoy totalmente de acuerdo y yo creo que es indudable que la economía española es de las grandes economías del euro la que más está creciendo. Y de hecho, el Fondo Monetario Internacional la semana pasada revisó al alza sus previsiones de crecimiento para el año 2025 al 2,9%, lo cual en el contexto actual, sobre todo de crisis e inestabilidad política de nuestros principales socios de la zona de euro, es algo especialmente notable. Mi principal preocupación con el perfil de crecimiento de la economía española era, como se ve en este gráfico, que entre el 2020 y el 2024 prácticamente el 45% de nuestro crecimiento económico se había debido al aumento del consumo público. Y la inversión privada no estaba tirando. De hecho, sigue 9 puntos porcentuales por debajo de los niveles previos a la pandemia, la inversión privada. Pero ya me estoy empezando a tranquilizar, porque en los 2 últimos trimestres lo que estamos viendo es que esto se está revirtiendo, que es sobre todo la demanda interna, el consumo privado, pero también la inversión, tanto pública como privada, los que están tirando del crecimiento. La parte negativa es que la demanda externa está teniendo una contribución nula o incluso ligeramente negativa al crecimiento. Pero de momento yo creo que la economía española sí que está creciendo con fuerza. Sí que es importante en el medio plazo implementar reformas estructurales y no crecer solo por la vía de crecimiento de empleo. Por cierto, que la inmigración es muy importante. En torno al 80% de los nuevos puestos de trabajo creados entre 2020 y 2024 se cubrieron con población inmigrante en España. Pero es importante no crecer solo de manera extensiva, es decir, con aumento del empleo, con aumento de la población, sino de manera intensiva. Y para eso es muy importante que haya ganancias de productividad. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar así. No sé si tenemos posibilidad de una pregunta o dos. Yo creo que ¿no? Como analistas del Elcano nos gusta que nos pregunten, así que creo que tenemos 5 o 10 minutos para una o dos preguntas del público. 3 minutos. 3 minutos, bueno, pues que las preguntas sean muy cortas y concisas. ¿Alguna pregunta del público? Tenemos ahí una... Creo que tienen que darte el micro, si no, no te oímos. Buenos días. La presentación ha sido muy interesante y yo quería hacer una pregunta que no habéis hablado de ello y no sé cómo evaluáis el impacto del CBAM en la industria europea en los próximos años. A ver, yo creo que aquí volvemos otra vez, ¿no? Hay siempre dualidades en la economía, ¿no? Por un lado, proteges, ¿no? Pensemos en el coche eléctrico, ¿no? o el coche. Estamos en Navarra, creo que a lo mejor podemos contestar esto desde este sector. El CBAM, por un lado, si tienes un arancel en frontera,
sería un incentivo para que vengan las empresas chinas, por ejemplo, a producir aquí. Yo creo que ahora mismo tenemos una tensión en el sector este, ¿no? Que es, a nivel tecnológico los chinos están más avanzados y entonces eso hay que asumirlo. Entonces, ¿cómo hacemos que si vienen aquí a producir, y el CBAM en principio nos ayudaría a esto, lo hagan generando valor, localización, y ahí está toda la negociación, y hay una base legal o no para hacerlo a nivel español o incluso a nivel europeo, y realmente no la hay, porque tú no puedes imponer localización. O sea que hay todo un debate ahora a nivel nacional y europeo para lograr esto. Segundo, transferencia de tecnología. O sea, prácticamente lo que hicieron los chinos con nuestras empresas, hacer lo mismo ahora al revés. También, ¿es esto legal o no? En principio no hay una base legal para hacerlo, pero ya se está hablando de ello en Europa y ya en muchas de las negociaciones aquí en España esto es un tema. Y después la gobernanza de los datos, ¿no? Dónde se sitúan los datos, dónde se depositan los datos, etcétera, etcétera. Yo el CBAM, en principio, lo dicho, si al final no se puede crear esa legislación, pues hay una legislación a nivel de, oye, pues emisiones, reducir emisiones, huella de carbono, tienes que reducirla y por lo tanto tienes que producir aquí, pues hace que venga más producción para aquí, ¿no? Después tiene todo un componente de si realmente los aranceles son buenos o no. Y la idea es que, bueno, si al final los otros no tienen aranceles, los otros huyen de Europa porque haya ese arancel, pues a lo mejor es contraproducente. Pero mi sensación, y aquí acabo, uno de los choke points, ¿no? Uno de los puntos de estrangulamiento que tenemos en Europa frente al resto, que es, oye, lo necesitáis, sois dependientes de, es el mercado único. Y entonces, o sea, nadie ahora mismo puede evitar el mercado único, ni las grandes tecnológicas americanas, ni las grandes empresas chinas. Entonces, bueno, frente a eso, si queremos realmente pues, usar los aranceles de manera inteligente, quizás pueda ser en general positivo. Ya. Ya nos dicen que tenemos que parar. Bueno, Muchas gracias.